Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy interesante y es acerca de las traducciones de Mauro Viglino y una afirmación que él hace, ¿no? De acuerdo a esto que él ha investigado, de que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová Yahvé, que es conocido como uno de los Elohim por parte de Mauro Viglino, resulta que Jehová no sería ese líder o Dios altísimo de este grupo de Elohim, sino que tendría un jefe o tendría un Dios superior. Así como lo escuchamos, el Dios de Yahvé, y Mauro Viglino dice que este personaje se llama Elión, de que esta traducción Elión tiene que ver con un término que es el altísimo o el más alto. Y bueno, vamos a estar hablando de este tema. Mi compañero Neil Barrios hizo un video en Descubriendo, que bueno, quedó muy interesante y nos puede servir de complemento. En este caso vamos a hablar de eso, pero vamos a profundizar con lo que nos dice el libro apócrifo de Enoc, porque en el libro de Enoc también se nos habla de estos Elohim, que ahí le llaman los vigilantes, y menciona que hay un líder, pero en el caso del libro secreto de Enoc se le llama Senyasa. Así que vamos a ver si Senyasa y Elión de las traducciones de Mauro Viglino son lo mismo, son el mismo personaje, o en definitiva son dos personajes diferentes. De eso vamos a estar hablando. Y lo primero que vamos a hacer es ir al término, el término Elión. ¿Qué significa el Elión? Este título hebreo lo traducimos como Dios Altísimo. Es la jerarquía más alta. Elión significa el más alto, viene de la raíz hebrea alak, ascender, estar en lo más alto, es decir, el que está por encima de todo y nadie ni nada por encima de él. Es uno de los títulos con los que los patriarcas identificaron al Dios eterno. Entonces, esto se interpreta también dentro del mundo religioso de que Elión es una de las formas o de las diferentes formas para llamar a Jehová. Se le conoce como Eloá, Adonai, Elión, el Señor, Yahvé, Jehová, bueno, los distintos nombres, pero es Mauro Viglino el que genera la inquietud o el que propone de que Elión es un ser distinto a Jehová, de que Jehová sería un ser menor o un Dios menor y Elión sería el Dios altísimo de los Elohim. Es decir, que Jehová le rendiría cuentas o le rendiría culto a Elión, sería su Dios superior, el jerarca superior. Pero vamos con lo que propone Mauro Viglino como tal, ¿no? En una de sus tantas entrevistas, donde bueno, le hace unas preguntas muy interesantes y lo que explica Mauro Viglino sobre este tema, sin lugar a dudas que llama mucho la atención. Dice Mauro Viglino por acá que debemos considerar que la Biblia, de hecho, las Biblias, son textos traducidos y traducidos. O sea que se han modificado en varias ocasiones a lo largo del tiempo para satisfacer nuevas necesidades y porque algunos conceptos ya no eran adecuados para la sociedad de la época. Incluso se han cambiado términos de acuerdo a la época en que se esté viviendo. Además, la Biblia parece haber sido elaborada sobre la base de los más antiguos textos sumerio, acadio y fenicio. Hace algún tiempo encontré uno de estos libros que no se encuentran en la Biblia católica y escribí sobre eso, el libro de Enoc. Uno de los textos más extraños que he leído después del Apocalipsis, dice Mauro Viglino. Por eso vamos a hacer referencia en este programa también al libro de Enoc y la referencia que se tiene sobre ese líder de estos ángeles caídos, de estos Elohim. El autor nos remonta a la época de los textos más antiguos y nos cuenta, traduciendo de ellos, lo que había leído a lo largo de los años. Así descubrimos que cuando en la Biblia de nuestros días leemos a Dios, Señor o Yahvé, no estamos leyendo lo que se escribió originalmente, sino lo que con el tiempo las diversas religiones querían que leyéramos. Esto lo denuncia Mauro Viglino y es cierto, de acuerdo a la religión se adaptan los términos. Por ejemplo, en el tema de los testigos de Jehová, dice la palabra Jehová por todos lados, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En las Biblias evangélicas no es así, solo lo dice en el Antiguo Testamento y en la Biblia católica también. En la Biblia de los hebreos, que es la Torá, obviamente no está el Nuevo Testamento y de esa forma, si vamos mirando en las distintas denominaciones que utilicen textos bíblicos, vemos que cambian, hay modificaciones. Para los mormones pasa lo mismo, para los adventistas, los anglicanos, siempre hay modificaciones y adaptaciones de términos. Entonces es muy complicado porque no se colocan de acuerdo ni siquiera en lo que sería un libro sagrado que las una como corrientes no espirituales supuestamente, sino que cada una se adapta a sus propias necesidades. Es decir, cada una va creando una imagen de Dios
de acuerdo a las diferencias de estas denominaciones. Y al final, quienes terminamos enredados somos nosotros, porque vamos a leer una Biblia y cuando queremos compararla con otra no dice lo mismo. Y en ese contexto, pues todo se complica, pero en el caso de Mauro Viglino, él se ha dedicado a traducir los textos más antiguos, ¿no? De donde precisamente se han nutrido esas Biblias modernas. Y de esos textos antiguos es donde se pueden encontrar muchos más vestigios de la verdad. Y esta es la labor que este señor ha hecho y por eso ha sido tan criticado. La primera consideración acerca de los nombres de Dios es la pluralidad. En la Biblia, los nombres que se han traducido con la palabra Dios son Elión, Elohim, El, Eloá y Yahvé. El primer término, Elión, normalmente se traduce como el Altísimo. Entonces vemos aquí 5 formas o 5 palabras de las cuales se ha traducido el término Dios. Es decir, que hay una creencia de que de estos 5 términos o 5 palabras, al traducirse es igual a la palabra Dios. Me refiero a los 5 términos que dicen aquí, Elión, Elohim, El, Eloá y Yahvé. Se cree que esto es igual a Dios, que traduce Dios. Es la creencia que por lo general hemos tenido y Mauro Viglino dice que no es exactamente así. Que estos términos no necesariamente traducen la palabra Dios, sino que traducen otras cosas. Por ejemplo, él mismo dice que Elión se traduce como el Altísimo. Ahora, cuando hablamos del Altísimo, necesariamente estamos hablando del Dios verdadero, de un Dios universal, de un Dios supremo. No necesariamente, porque cuando hablamos de Altísimo, está hablando de una jerarquía obviamente superior. Pero una jerarquía superior ¿a quién o a quiénes? Eso es lo que Viglino propone. Basándose en el conocimiento del hebreo antiguo y en el uso que se ha hecho del término, el autor discute la traducción y afirma que con Elión uno debe referirse a un superior jerárquico y no a un muy alto en el sentido religioso. O sea que Elión está hablando de una jerarquía o de un estatus, más no de una condición divina, de que se esté refiriendo a ningún Dios verdadero. Por lo tanto, Elión sería un jefe. El jefe de los Elohim, entre los cuales este personaje Elión habría dividido los territorios bajo su influencia, asignando un territorio y una familia que serían controlados por cada uno de los Elohim más confiables. Entre los Elohim había uno llamado Yahvé. Entonces, este Elión sería un jefe superior, sería el Dios de los Elohim y debajo de él tendría un grupo de Elohim de menor rango, entre los cuales este Elión habría dividido la tierra. Les habría entregado una porción, un pueblo a cada uno de sus Elohim. Entonces, si vamos a la Biblia, hay un texto muy interesante que parecería que reafirma, ¿no?, esta hipótesis de Mauro Viglino. Esto está en Deuteronomio 32 del 8 al 9, donde dice lo siguiente: cuando el Altísimo, aquí podríamos colocar la palabra Elión, cuando el Elión, es decir, el jerarca, el más alto, el Dios de los Elohim, hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta cita nos está mostrando que hay un superior, hay un rango superior, un jerarca, un Dios superior. Ese personaje hace dividir a las naciones, divide a los pueblos de la tierra, y los divide o los organiza para entregarlos bajo el mandato de los Elohim inferiores a él. En el caso de un pueblo que es Jacob, dice que esa porción o ese pueblo es la heredad de Jehová. Y Jehová vendría siendo uno de esos dioses menores, el cual le tocaría a él para que fuese su Dios, para que gobernara este pueblo, para que lo dirigiera. Esa autoridad se la habría dado Elión. Elión le dice a Jehová: mira, este pueblo es tuyo, este es Jacob o el pueblo de Israel, este será tu pueblo y tú serás el Dios de ellos. Y ahí es donde Jehová, bueno, luego contacta desde Ur de Caldea a Abraham y comienza a hacer el proceso de elección de una nación, de una descendencia, debido a la orden que le habría dado Elión. Obviamente, cuando Jehová contacta a Abraham, pues todavía no existía Jacob, no existía el pueblo de Israel, pero de ahí nació. Entonces, esa fue la porción en ese momento de Ur de Caldea que se le designó a Jehová. Y hasta el día de hoy ese es su pueblo. Entonces vemos cómo aquí se da a entender que la orden viene de más arriba.
viene de un superior, viene del alto. Sigue diciendo por acá Mauro Viglino, Yahvé, al igual que sus otros colegas, Elohim, fue un líder militar. Bueno, era el dios de los ejércitos, ¿no? Es evidente que lo era. Un comandante que dirigió a una familia de seres humanos, Jacob y sus descendientes, para cumplir sus deseos, que casi siempre consistían en hacer la guerra a los vecinos y exterminarlos. Eso quedó evidenciado en el Antiguo Testamento, como los distintos conflictos, las distintas batallas que Jehová ordenó hacer a ese pueblo elegido para que controlaran una tierra, la tierra prometida, el pedazo de tierra que él les dio en heredad, que iría desde el río Éufrates hasta el río Nilo, una porción de tierra importante con sede central en Jerusalén. Desde ahí, cuando ellos comenzaron estas batallas, ganaron el territorio y se establecieron como el pueblo elegido de Jehová. Jehová les cumplió su promesa. Y bueno, hasta la actualidad siguen luchando por mantener ese estatus y por volver a recuperar su tierra, porque después de la diáspora perdieron el control de ella y su propósito es retomarla para reconstruir su tercer templo y coronar al Mesías que Jehová les prometió que vendría. Entonces, este es un plan fraguado desde uno de los Elohim llamado Jehová. Ya sabemos, Jehová es un falso Dios. Es uno de los Elohim porque, como el mismo Viglino lo ha dicho, Elohim es un término plural. Está hablando de un grupo y esto se ve evidenciado incluso en el mismo Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando Jehová habla en plural en varias ocasiones, refiriéndose a un grupo que estaban con él. Como dice acá, Elión sería el jefe y debajo de él habrían Elohims confiables, es decir, él tendría su grupo de Elohims, de seres extraterrenos, porque estos son seres biológicos extraterrenos, y uno de ellos, uno de estos Elohim, es Yahvé, un dios menor. Entonces, Yahvé tendría colegas, que serían otros Elohim o dioses que estaban alrededor de él, que incluso cuando uno lee las historias de las culturas antiguas o del Antiguo Testamento, como en las poblaciones cercanas a Israel, habían pueblos que adoraban a otros dioses, esos otros dioses eran los mismos Elohim. Eran los Elohim que tenían a su cargo otra gente, otras culturas, y entre ellos se peleaban para ver cuál era el pueblo que tenía superioridad sobre los otros. Y por supuesto, si un pueblo ganaba era porque la deidad que lo dirigía pues estaba haciendo mejor su trabajo. Pero ellos eran colegas, eran los Elohim, los dioses que eligieron pueblos y los ponían a pelear. ¿Y por qué los ponían a pelear? Porque la energía, el sufrimiento y toda la sangre que corre alrededor de una guerra le sirve como alimento a estas entidades. Entonces la estrategia fue muy clara y aquí lo dice en Deuteronomio: cuando Elión hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, los dividió, nos separó, nos colocó fronteras. Estos seres nos colocaron fronteras. O si no, recordemos también lo de la Torre de Babel en el Génesis 11, cuando estos Elohim o este Yahvé desciende y dice: confundamos, o sea que es un plural, confundamos el lenguaje de los hombres para que no puedan comunicarse entre ellos y no logren el propósito que habían pensado. Entonces, una de las formas de dividirnos es a través del lenguaje. Aquí está la cita que acabo de mencionar en el Génesis 11 para que tengamos muy clara la referencia de cuando Jehová en varias ocasiones hablaba en plural, es decir, él estaba con un grupo de colegas Elohim en varios momentos. Dice: Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, dice, miren lo que dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel. Entonces, esta es una de las citas que demuestra esto que dice acá, ¿no? Cuando el Altísimo o Elión hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Estas entidades, estos Elohim, trajeron el programa de división, separar a la humanidad. ¿Y para qué? Para ellos poder gobernar, porque una humanidad dividida podía ser fácilmente controlada. Estos señores se repartieron la tierra y Jehová tomó la porción de Jacob. En otra cita, donde también se refleja el plural, vemos acá en el Génesis 3, 22, 23. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Esto reafirma las traducciones de Viglino cuando hablaba de que los Elohim es un término plural. No se puede referir solo a un singular como Dios.
Eso lo explica muy bien Biglino. Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Aquí está lo que Biglino siempre ha dicho, y es que el término Elohim es un plural. Y hay muchas otras citas, ¿no? Hay muchas otras citas donde se evidencia de que Jehová está con sus colegas, como dice acá. Yahvé, al igual que sus otros colegas, Elohim fue un líder militar. Todos lo eran, ¿no? Todos eran dioses belicosos. El comandante que dirigió a la familia de Jacob, con el objetivo de hacer conflictos bélicos en contra de los demás pueblos. Acá se le pregunta a Biglino, ¿usted declara que Elión y los Elohim eran líderes militares? ¿Podríamos definirlos como conquistadores? Y si es así, ¿de dónde vienen? Dice Biglino, eran y se comportaron en todos los aspectos como los conquistadores, colonizadores normales. Los territorios se dividieron y luego lucharon entre sí para aumentar el poder y la riqueza. La Biblia nos habla en particular, casi exclusiva, de uno de ellos y sus rivales directos que también nombran explícitamente. Contra Yahvé luchó, por ejemplo, en sus compañeros antagonistas está Camosh Milcom, que gobernaron sobre las familias estrechamente relacionadas con las de Israel. Fueron los primeros primos. Como se mencionó anteriormente, la orden dada por Yahvé fue a menudo la de exterminar a esos parientes madianitas, amalecitas, para tomar sus propiedades y tierras. El Antiguo Testamento es un verdadero libro de guerra y, si lo observamos de cerca, uno de los libros más inmorales jamás escritos en la historia de la humanidad. Exterminios, genocidios, robos, asesinos, feminicidios, infanticidios selectivos representan la normalidad del comportamiento de ese presunto Dios que afortunadamente pues no es el Dios verdadero. Imagínense si este fuera el Dios verdadero, pobres de nosotros, ¿no? No puedo decir de dónde vinieron los textos bíblicos que nos han llegado, ni siquiera nos dicen si en el Salmo 24 nos referimos a dos tipos de puertas, la segunda de las cuales, de acuerdo con el significado literal de los términos, se abre en una colocar desconocido y fue utilizado por Yahvé con un kobat, término que he dedicado amplísimo espacio en mis libros. De hecho, cualquiera que haya leído la Biblia no puede dejar de ser golpeado por la crueldad de ese falso Dios y su gente. Yo mismo recuerdo que de niño no podía entender cómo se podía predicar la paz universal sobre la base de lo que leo en la Biblia. No lo entendí entonces y no lo entiendo ahora, a pesar de todo. Al igual que Yahvé, hubo otros Elohim que fueron colocados por el Altísimo o Elión a la cabeza de otras familias. Los Elohim eran seres particulares que vivieron mucho tiempo, de ahí la traducción de eterno, refiriéndose a Dios, y sin embargo en la Biblia los Elohim mueren. La Biblia también es clara en esto, los Elohim vivieron mucho tiempo pero murieron como todos los hombres, y esta afirmación es un problema para los exégetas monoteístas que, para tratar de evitar esta incongruencia flagrante e inaceptable en ese pasaje, le dan al término Elohim el significado de jueces, mientras que por el resto afirman que significa Dios incluso si es plural. Aquí vemos las afirmaciones de Biglino, ¿no? Y lo que él enseña sobre los Elohim, o más bien sobre Elión y el grupo de Elohim que él tenía a su cargo, a los cuales les entregó unas poblaciones para que estos Elohim dirigieran. Y el comportamiento de estos personajes era bélico, era bastante hostil, eran vengativos, pedían sacrificios de sangre, y lo vemos en el comportamiento de Jehová. Jehová era igual a los demás dioses que las religiones hoy denuncian como paganos. No que estos dioses paganos les gustaba el ritual, el sacrificio, las ofrendas. Jehová era igualito porque era de los mismos, era un Elohim, era de este grupo de seres extraterrenos que Biglino, bueno, no comprende o no sabe bien de dónde proviene, porque la Biblia tampoco es que lo diga y él se basa es a traducir estos textos, pero vienen del espacio exterior, de otros mundos o sistemas donde también implantaron su gobierno de terror, su gobierno de manipulación y destrucción en contra de las humanidades que vivían en esos planetas. Aquí vinieron a hacer lo mismo, son seres colonizadores, como él los llama, bastante hostiles, y su objetivo, entre muchas otras cosas, era conquistar la Tierra y en medio de eso controlar a la humanidad y devorar todos los recursos de este planeta. Y para lograr ese objetivo nos dividieron. Ahí quedó plasmado en el mandato de León de dividir a las naciones, y también lo hicieron a través del lenguaje y muchas otras estrategias. Ahora, si vamos al libro secreto de Juan, también nos confirma lo mismo que dice Mauro Biglino en torno a que los Elohim eran plural. Por ejemplo, en el Génesis ahorita veíamos de que Jehová decía que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esto sucedió después de que el hombre toma o come del fruto del árbol que Jehová prohibió.
La humanidad se dio cuenta de la manipulación y ya empezó a conocer la ciencia del bien y el mal. Y aquí los Elohim se preocuparon porque dijo Jehová que ahora el hombre tenía el conocimiento o podía conocer igual que los Elohim. Y ahí es donde, bueno, Jehová comienza a ejecutar otra manipulación. Pero en el libro secreto de Juan nos dice, en torno al tema de este árbol, del bien y del mal, pero los gobernantes estaban delante de lo que ellos llaman el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado. Se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. Entonces, aquí vemos que en el Génesis se cree que, bueno, quien protegía ese árbol del conocimiento del bien y del mal y quien prohibía comer de ese árbol era Dios, ¿no? El Dios verdadero supuestamente, pero realmente era Jehová. ¿Y quién era Jehová? Elohim. Y Elohim era el grupo de falsos dioses que cayeron a la tierra. Y aquí el libro secreto de Juan también les coloca el término plural. ¿Cómo le llama? Los gobernantes. ¿Quiénes son los gobernantes? Los Elohim. Y los gobernantes y los Elohim son los mismos vigilantes que denuncia el libro apócrifo de Enoc o el libro secreto de Enoc, que ahora lo vamos a ver. Por acá tengo el libro de Enoc y en el capítulo 6 es donde se nos habla del líder de los vigilantes. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Estos vigilantes, como ya lo dijimos, son los Elohim, los señores de lo alto, los falsos dioses, los gobernantes del libro secreto de Juan. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Shem Yasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Y aquí está la duda, ¿no? Este que menciona Enoc como Shem Yasa, que era su jefe, aquí lo menciona, ¿era el jefe de quién? De los vigilantes. ¿Es el mismo Elión? Es decir, ese líder o jefe o Dios supremo de los Elohim, su nombre era Shem Yasa, como se menciona aquí, o quizás Shem Yasa era el líder de los dioses menores, de esos Elohim entre los cuales estaba Yahvé, pero que el líder superior o el Dios superior de ellos seguía siendo Elión. Ahí está pues la cuestión, pero vamos a seguir leyendo para ver si vemos más pistas para resolver esta inquietud. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos a los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendían sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes, Shem Yasa el primero, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artacof, Ramael, Daniel, Sequel, Baraquel, Azazel, Harmoni, Matrael, Anael, Satoel, Shansiel, Sariel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Jehadiel. Estos son los jefes de decena. Entonces vemos que Shem Yasa, debajo de él tenía un grupo, ¿no? Shem Yasa era el jefe o el principal y debajo tenía otros demonios, ¿no? Otros entes. Esto es lo que lleva a pensar que probablemente ese término Elión, que Biglino traduce como el Altísimo, el Dios superior de los Elohim, podría ser Shem Yasa y los demás Elohim pues estaban por debajo de él. Esto es una posibilidad de que realmente el jefe de esta rebelión se llama así como lo muestra Enoc, Shem Yasa. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y a enseñarle sobre las plantas. Esto fue lo que comenzaron a hacer estos Elohim cuando fueron manipulando a la humanidad. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerlos. Se comieron todos los recursos. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarles y devorarles. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían la sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Entonces aquí es cuando nacen los Nefilim. Los Nefilim son los gigantes, que es el producto de la unión de los Elohim, los dioses, ¿no? El plural, esa unión con la humanidad. Y nacen estos gigantes, que son los Nefilim.
Y Azazel, que era uno de ellos, que Azazel incluso se menciona en la Biblia que era amigo de Jehová, ¿no? Jehová a veces le decía al pueblo de Israel que fueran al desierto a hacerle sacrificios a Azazel, fueran a sacrificarle ganado. Entonces por eso se cree que Jehová y Azazel hacían parte, ¿no?, de ese mismo grupo de Elohim menores, y en este caso del libro de Enoch se le llama el jefe Shenyasa, que podría ser el mismo Elión. Azazel le enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y le mostró cómo se extrae y se trabaja el oro, hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Mientras enseñó a los hombres el arte de la guerra, a las mujeres les enseñó la vanidad. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Estas fueron las ciencias ocultas, conocimientos nocivos que ellos enseñaron a la humanidad. Aquí es donde comenzó el ser humano a replicar ciertos comportamientos, ciertos legados totalmente negativos. El arte del conflicto bélico, como vemos, no es de la naturaleza humana. Estos dioses de los ejércitos fueron los que trajeron esa ciencia oscura y muchas otras cosas, ¿no? Como decía acá, la brujería, los encantamientos, toda esa magia nigromántica fue traída por ellos. Esto no lo inventamos nosotros, y aquí entendemos que estas corrientes no son para nada espirituales. Aquí vemos el origen de todo esto. Por eso cuando yo denuncio estas corrientes místicas aquí, lo hago con conocimiento. Lo hago porque sé cuál es el origen de todo esto. Y aunque me critiquen en los comentarios, no, que el astral sí es positivo, que el espiritismo, que eso genera elevación espiritual, que tú no tienes ni idea de la gnosis, porque eso hay que vivirlo para comprenderlo. No, yo no tengo que vivir nada. Yo conozco el origen, conozco la verdad sobre el origen de eso que usted está practicando y bajo lo cual está engañado, y simplemente vengo aquí y lo digo. Ahora, si usted pues no lo comprende y quiere seguir en su doctrina, pues ya eso es libertad de cada quien. Pero el origen de esas doctrinas supuestamente espirituales tiene que ver con estos dioses caídos. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Shenyasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Berequiel los signos de los rayos. Cocabel los presagios de las estrellas. Sequel lo de los relámpagos, él enseñó los significados. Artakov enseñó las señales de la tierra. Shansiel los presagios del sol, y Sharayel los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta los cielos, y ahí es donde viene la destrucción sobre la tierra para acabar con estos vigilantes y sus nefilín. Como dice acá, entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y estaba toda llena de la injusticia, de la violencia que se cometía sobre ella. Considerando esto, los cuatro fueron y se dijeron: el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. Y dijeron a los santos del cielo: es ahora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican diciendo: llevad nuestra causa ante el Altísimo. Este no es Elión, porque aquí ya cuando está hablando de Miguel, Rafael, Sariel y Gabriel, está hablando de las jerarquías de la luz. Esto ya está a otro nivel, ¿no? Esto está totalmente por encima de la rebelión. Lo que Viglino denuncia como Elión, que traduce el más alto o el jefe o el Altísimo, como también se traduce, está hablando de las jerarquías dentro de la rebelión oscura, dentro de los Elohim. Ellos tienen ahí sus jerarquías. Y ya cuando Enoch está hablando de esto, ya está hablando de las jerarquías de la luz. Y sigue diciendo: nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores. Es decir, no hay más arriba. En cuanto a su majestad, y ahí lo que se determinó entonces es enviar una destrucción a la tierra para acabar con toda esa impiedad y con toda esa maldad que estaba sucediendo por parte de los Elohim. Falsos dioses, seres caídos que, como vemos, tienen sus jerarquías. En las traducciones de Viglino se menciona como Elión, el jefe de los Elohim, y en el libro apócrifo de Enoch se le conoce como Shenyasa, el líder de los vigilantes. Podrían ser lo mismo. Es probable de que ese Elión que traduce Viglino, su nombre sea Shenyasa. O quizás no, quizás Shenyasa simplemente era el líder de esos dioses menores o Elohim menores que seguían estando por debajo de la autoridad del Elión o el jefe, el más alto, o el dios de los Elohim. Y en medio de todo esto pues estaba Jehová, que es el Dios
que los hebreos llaman como pues el Dios supremo. Pero como vemos, según las traducciones de Biglino, era un Dios menor. Ni siquiera era el más importante dentro de los falsos dioses, sino que era uno menor, uno pequeño, que era un jefe militar, que evidentemente demostró ser el Dios de los ejércitos. Y esta era la configuración. Esto es lo que revela Biglino, lo que denuncia Biglino acerca de los Elohim y su estructura para gobernar y dividir a las naciones. Y estas traducciones confirman obviamente lo que ya muchos conocen hace tiempo de la falsedad del Antiguo Testamento, donde no se habla de Dios por ningún lado, de ningún Dios verdadero, solo se habla de falsos dioses, aunque la religión quiera seguir perpetrando esta mentira. Pero es algo que ya se va conociendo, que la humanidad va comprendiendo, y dentro de no mucho tiempo esta mentira se caerá por completo. Así que es muy interesante leer las traducciones de Biglino, compararlas con otros textos, y así vamos sacando nuestras propias conclusiones. Y aquí pues lo que queda al descubierto es que hemos estado adorando a falsos dioses. Luego vino Jesús en el Nuevo Testamento, y Jesús sí habló y sí enseñó sobre el Dios verdadero. El mismo Dios que menciona Enoc como el Señor de los Espíritus, el mismo creador que menciona el libro secreto de Juan cuando lo describe en el capítulo 1, que varias veces lo he mostrado acá, el mismo creador que describe en el mensaje de los Waymakers, el mismo creador del que habló Hermes Trismegisto, el mismo Dios de Daniel del Antiguo Testamento, el mismo Dios que predicó Juan el Bautista, los apóstoles, el Dios no conocido que predicó Pablo allá en Grecia. Y bueno, hay un sinnúmero de mensajes que se han entregado como legado de conocimientos para que cambiemos esa imagen falsa que tenemos de Dios, derivada, ¿no?, de las enseñanzas y legado de los falsos dioses, y comencemos a ver y a contemplar la imagen del Dios verdadero, que no es ningún señor, sino que es una fuerza, una conciencia creadora que principalmente vive dentro de nosotros. Porque estos demás falsos dioses siempre fueron dioses externos a nosotros. Y ahí comenzó la manipulación, ¿no? Sacarnos de adentro nuestra propia divinidad y colocarla por fuera para que la adorásemos. Pero no nos dimos cuenta que la esencia del creador siempre ha estado por dentro. Entre más miremos hacia adentro, más estaremos cerca de comprender la fuerza de la primera fuente que creó todo lo que existe. Y en la medida que hagamos eso, las imágenes de los falsos dioses van a desaparecer. Así que quería compartir este tema muy interesante, siguiendo con estos videos que he hablado sobre Mauro Biglino y sus importantes revelaciones. Colóquenme en los comentarios qué opinan de todo esto, si habían escuchado alguna vez sobre este personaje Elión o esta traducción. Ahí los estaré leyendo. No es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.